Sí, señor, se escucha bien. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestro módulo en esta noche. Hablando un poco sobre lo que es el diseño, la evaluación y la innovación curricular, que ya se han convertido en unos temas obligatorios para todo docente universitario, para todo aquel que quiera ejercer no solo en las universidades, incluso también todas las corporaciones y los institutos para el trabajo y el desarrollo humano han tenido que moldear sus currículos, han tenido que hacer ciertos ajustes en sus currículos, han tenido que trabajar cierta flexibilidad curricular conforme a ciertos lineamientos que tiene el Ministerio de Educación, que obviamente tributan a cada una de las secretarías de educación, tanto departamental y municipal, que son las que le llevan el seguimiento a estas instituciones. Y eso ha conllevado a que todo currículo actual esté manejando un concepto que es de hace muchos años, pero que se le está dando mucho más auge hoy en día, que es el diseño por competencias y la evaluación por competencias. Un tema que más que ser moda, se ha convertido en una obligación por parte del docente, se ha convertido en una obligación por parte de las universidades, porque efectivamente ya no tenemos que trabajar con los modelos anteriores, con esos modelos tradicionales, sino trabajar desde un enfoque por competencias. Si queremos que en realidad nuestros estudiantes tengan un bagaje teórico que sea oportuno y que sea eh, y que esté completamente relacionado con las competencias del mundo laboral. Entonces, antes de iniciar a hablar toda esta parte del, eh, del diseño por competencias, es importante definir qué es un currículo. Y bueno, creo que todas las personas que están aquí son profesionales en distintas áreas y durante sus carreras, pues estuvieron bajo la batuta de un currículo. A eso que ustedes veían en la malla curricular, donde veían el semestre y aparecían 5 o 6 asignaturas con unos créditos académicos, eso hace parte del currículo del programa. Y cuando estaban orientándonos X asignaturas y aparecían unas temáticas, unas unidades que el docente tenía que abordar durante el semestre, y aparecían las unidades y aparecían unas temáticas y aparecían unas metodologías. Tenía que ver con el currículo ajustado al plan de asignaturas, ¿cierto? Cada una de las temáticas que el docente tenía que abordar a través de distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje para que pudieran llegar al estudiante. Entonces, el currículo o currículum, eh, que en latín significa carrera, es un proyecto, es un plan, es un camino de tipo cultural, educativo y social, cuyo fin fundamental es preparar a los educandos para la participación activa en la sociedad en que se desenvuelven, sabiendo leer e interpretar sus postulados y escogiendo los que los dignifiquen para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Un concepto muy interesante de currículo, puesto que en el momento que ustedes ya estén ejerciendo como docentes universitarios, y bueno, Dios mediante sean docentes tiempo completo desde una universidad y estén al servicio del programa para el que pues ustedes estudiaron y para el que al que puedan optar, hay un trabajo administrativo muy importante y muy interesante que tiene que ver con los comités curriculares y con las mallas curriculares. Y más, por ejemplo, si hay una renovación de registro calificado.
Normalmente los programas, cuando hay una renovación de registro calificado, si lo ven oportuno, realizan una modificación de la malla curricular, ajustándola, claro está, a las necesidades actuales. Porque como se hace cada 7 años, las necesidades de cada uno de los programas varían durante esos 7 años. Por eso, el concepto inicial de tipo cultural, de tipo educativo, de tipo social. Hace muchos años, por ejemplo, yo que soy psicólogo, hace muchos años no se evidenciaba tanto el hecho de los altos índices de suicidio en las personas, en los adolescentes. Y esa necesidad dentro de nuestro entorno ha conllevado a que el currículo del programa de psicología tenga que adaptarse con ciertas asignaturas que estén relacionadas con las problemáticas sociales o con las problemáticas psicológicas, que anteriormente no se abordaban porque no era una necesidad. Anteriormente, en psicología educativa, se hablaba de la ley 115, de la ley 30, pero los docentes de psicología educativa de hoy en día sí tienen que hablar sobre estas leyes, pero es indispensable que tengan que hablar sobre el decreto 1421 de 2017. Y esa es una actualización curricular y eso hace parte del entorno. Entonces, las necesidades son las que nos llevan a hacer una modificación de nuestro currículo, partiendo obviamente de lo que se puede orientar y lo que no se puede orientar. Y por ejemplo, a través de los comités curriculares, como docentes, nosotros podemos al final de cada uno de los semestres evidenciar en ese comité si es necesario una actualización del currículo, por ejemplo, de X asignatura. No vamos a decir que vamos a cambiar una asignatura por otra, no, porque ya eso tendría que ser en la renovación de registro calificado si el programa desea eh, hacer un cambio de asignatura o eliminar algún tipo de asignatura. Pero en cuanto a las temáticas, como docentes universitarios a través de los comités curriculares, podemos proponer el hecho de que se actualicen las temáticas de una determinada asignatura. Yo por eso siempre le he recomendado a todos los docentes en los diplomados de docencia universitaria que antes de ser docentes trabajen en su área, porque cuando un docente pasa directamente, cuando un profesional, ¿sí? Digamos, listo, tiene la facilidad económica para hacer su maestría y su especialización o su doctorado y pasa directamente a ser docente, no es lo mismo que cuando ese profesional ya trabajó en su área. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en las áreas de tu profesión, tú sabes cuál es la necesidad que hay. Y partiendo de la necesidad, tú propones qué se le puede enseñar al estudiante. Y eso hace parte del diseño por competencias. Porque si tú pasas directamente de ser un profesional a un docente universitario, tú no sabes qué está ocurriendo en el mundo, tú no sabes qué está ocurriendo en el contexto, tú no sabes qué está ocurriendo en el ambiente laboral de tu profesión, no sabrías las actualizaciones que hay, no sabrías cuáles son las necesidades que en realidad hay en el entorno que se pueden proponer dentro de la asignatura o dentro de las temáticas para poder enseñárselas a los estudiantes. Por eso es muy importante que antes de ser docentes universitarios tengan la oportunidad de trabajar en una o varias áreas de su profesión y que tengan el bagaje para decirle a los estudiantes, miren, esto es importante que lo sepan porque esto se lo están pidiendo a los administradores de empresa, porque esto se los están pidiendo a los licenciados, porque esto se lo están preguntando a los psicólogos, porque esto se los están exigiendo a los comunicadores sociales, porque esta ley es indispensable que la sepa el abogado. Pero eso me lo da la experiencia práctica de mi profesión. Y por eso es indispensable que antes de ser docentes universitarios tengamos ese bagaje eh, laboral
para poder conocer las necesidades que se generan en nuestro entorno. ¿Y por qué el currículo tiene una característica cultural? Partimos del hecho de que aquí podemos encontrar quizás diversas personas que tengan la misma profesión, pero son de diversas universidades. Y, por ejemplo, vuelvo y me meto con psicología. Aquí en el departamento de Sucre, hablo del departamento porque me meto con la UNAD que está en Corozal. La UNAD tiene psicología, SECAR tiene psicología, Corpo Sucre tiene psicología y la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. tiene psicología. Y a pesar de que 3 de estas universidades están en Sincelejo y una de ellas está en Corozal y están todas en el departamento de Sucre, no manejan el mismo currículo y hacen parte del mismo contexto sociocultural del departamento de Sucre y 3 de ellas hacen parte del mismo contexto municipal, de las mismas necesidades que hay en el entorno. Pero en este caso el currículo está ajustado más que todo al proyecto educativo institucional que sería el PEI. Y cada PEI es completamente distinto y el PEI regula el currículo. Entonces, yo por más que quiera hacer algún tipo de modificación, tengo que leerme el PEI de mi universidad y saber cuál es su modelo pedagógico, saber cuáles son los valores, cuáles son los principios, leer sobre los resultados de aprendizaje. No hacerlo, como dice uno coloquialmente, a la topa tolondra. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante. Quizás entre las universidades tengan unas asignaturas en común, ¿sí? Porque obviamente el currículo no va a ser completamente disperso, pero pueden ser pocas. Por eso es que los procesos de homologación son muy difíciles en ciertas universidades de una universidad a otra, porque los créditos académicos o porque las mismas asignaturas no cumplen los requisitos que necesitas para poderte pasar para otro programa. Entonces, esta parte es fundamental. Y no solo el proyecto educativo institucional, también hay un PEP, que es el plan educativo del programa o el proyecto educativo del programa, que ahí nos hablan sobre todo lo que rige el programa, los resultados de aprendizaje del programa, las áreas que tiene el programa. O sea, es como el PEI, pero del programa. Entonces, en el momento que yo voy a empezar a ajustar mis clases, yo tengo que leerme el PEI, porque necesito conocer el modelo pedagógico de la universidad. Actualmente las universidades se están rigiendo mucho por el modelo pedagógico social cognitivo. Ese es el que está mandando la parada prácticamente en todas las universidades. Es el que más están utilizando. Pero hay otros modelos pedagógicos que también son importantes, pero este es uno de los que permite la mayor participación autónoma y constructivista del aprendizaje del estudiante y entonces lo utilizan mucho más. Entonces, ajustado a eso, hay unas actividades formativas, hay unas actividades evaluativas que yo debo tener en cuenta para poder presentar mi plan de clases en una universidad. Y conforme al PEP, ajusto lo que el programa necesita. Por eso es que el PEP también necesita una actualización partiendo de las necesidades que estén en ese respectivo programa. Entonces, el currículo da coherencia y finalidad a una oferta educacional y está contenido en el plan de estudio. Entonces, todo eso que conocemos como malla curricular, que ya les mencioné anteriormente, que serían las asignaturas que normalmente nosotros vemos durante un semestre, es a lo que le llamamos currículo. Y hay un concepto que utilizamos erróneamente, y es que cuando queremos hablar de currículo en plural, decimos currículos o currículums, ¿sí? Hacemos sonar la S en el concepto de currículum para decir que es plural. Y el plural de currículo o currículum no es ni currículos ni currículums.
El plural del término currículo se llama currícula. Entonces, cuando necesitemos hablar de el concepto de currículo en plural, tenemos que decir currícula. ¿Listo? Hasta el momento, preguntas, dudas o inquietudes. Listo. No, profe. Perfecto. Bueno, entonces, en todo currículo hay unos elementos curriculares. ¿Sí? Como ya mencionábamos anteriormente, el currículum educativo se convierte en el esqueleto de toda asignatura y es básico para marcar los objetivos que se quieren conseguir, las competencias profesionales que los alumnos deberán adquirir y los procedimientos que se deberán seguir para trasladar los conocimientos y contenidos a los estudiantes. ¿Por qué es el esqueleto? Porque tú tienes una asignatura, tú eres docente universitario y tienes una asignatura. Esa asignatura hace parte de la malla curricular. Te entregan la asignatura, te entregan un plan de asignatura y en ese plan de asignatura hay unas unidades con unas temáticas. Ese es el esqueleto. Tú eres la persona que se va a encargar de darle carne a ese esqueleto. Porque a ti no te van a dar las diapositivas listas, porque a ti no te van a dar las evaluaciones listas, porque a ti no te van a dar las temáticas ya investigadas. No, te entregan las temáticas para que tú te encargues de buscar la información que creas pertinente y necesaria para orientarle a los estudiantes. Porque tú eres quien orienta la evaluación y decide qué evaluación es más oportuna para los estudiantes. Por eso es un simple esqueleto, porque tú eres el que se va a encargar de darle lo más importante a ese esqueleto, y es la carne. Y esa carne es toda la información que le vas a anexar a cada una de las unidades temáticas, a través de las metodologías que desees utilizar, a través de las actividades formativas. Y además de ser de obligado cumplimiento, la currícula educativa son de gran ayuda para para el profesorado, que encuentran en ellos una guía a seguir a lo largo de cada curso escolar. Todo currículo educativo consta de unos elementos concretos y que son comunes en todos los casos. Lo que variará entonces es el contenido que encontraremos dentro de cada uno de ellos. Y eso no ocurre solamente en las universidades, ocurre en la secundaria, ocurre en la primaria. Miren que el Ministerio de Educación envía unas temáticas para trabajar y a pesar de que son las mismas, podemos encontrar que se enseñan de forma diferente en cada una de las instituciones educativas. Hay aspectos que no se modifican. Particularmente hay unas teorías en psicología que lo único que varía son las estrategias didácticas y las estrategias eh, pedagógicas que tú utilices para orientarla, pero la teoría es la misma. Si yo voy a hablar de Freud, eh, en el inconsciente, consciente y preconsciente, es una teoría topográfica, ya está dado, según Freud, que era el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Ya lo que varía es la estrategia que yo utilice para orientar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque partiendo de las estrategias que vaya a utilizar, así vamos a lograr que el estudiante pueda adquirir los conocimientos que sean necesarios. Y para eso se complementan los elementos curriculares que son los que vamos a hablar a continuación. Inicialmente hay unos objetivos, ¿sí?
unos objetivos que deberá aprender el alumno al terminar la asignatura. En todo plan de asignatura que a ustedes le vayan a entregar cuando sean docentes universitarios, a ustedes les van a aparecer unos objetivos y les va a aparecer un concepto nuevo que no sé si ya lo han escuchado anteriormente, que se llaman resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son el boom del momento. Vienen con el decreto 1330. Y a todos y a todas las universidades les están exigiendo que muestren resultados de aprendizaje de la universidad. A algunos le piden resultados de aprendizaje de la facultad, resultados de aprendizaje del programa, resultados de aprendizaje de la asignatura y resultados de aprendizaje de la unidad. Se los digo porque en la última renovación de registro calificado en la universidad con la que yo trabajaba, yo estaba encargado de la realización, junto con otros compañeros, de la realización de los resultados de aprendizaje. Y nos tocó los del programa y los de casi todas las asignaturas del programa. No nos pidieron de la facultad y la vicerrectoría ya tenía listos los de la universidad como tal. Y es algo que están mirando enormemente con decirles que muchos programas, y no solamente psicología, muchos programas universitarios de Colombia los han cerrado porque sus resultados de aprendizaje no están bien hechos o no cumplen los requisitos que se necesitan. Simplemente por los resultados de aprendizaje. Y este es un tema boom que a todo docente universitario le va a tocar hacer. Porque si te entregan un plan de asignatura, tú eres la única persona que sabe qué es lo que quieres que tu estudiante aprenda. Porque ese es el resultado de aprendizaje. Tú eres el que sabe qué competencias debe tener tu estudiante cuando finalice la asignatura. Si tú enseñas, por ejemplo, algoritmos, entonces, ¿cuáles son los conocimientos que ese estudiante tuyo debe tener cuando finalice la asignatura en el tema de algoritmos? A eso le vamos a llamar resultados de aprendizaje, que es un tema que vamos a ver más adelante. Es un tema que está muy relacionado con los objetivos, porque los objetivos lo que nos permiten en el plan de asignatura es definir unas acciones que el estudiante debe complementar y debe adquirir durante el desarrollo de la misma asignatura. Pero lo que en sí es más importante son los resultados de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de qué logros debe alcanzar el alumnado para poder dar por superado el año lectivo o el semestre. Porque se supone que si tu estudiante adquirió las competencias, los conocimientos durante la asignatura, se supone que debería ganarse la asignatura. Si tiene los conocimientos necesarios, se supone que se gana esa asignatura. Ya todo variará en la evaluación, ya todo variará en las actividades formativas, a ver si el estudiante pasa o no. Hay unos contenidos, son los contenidos mínimos que se deben enseñar en cada una de las unidades temáticas. Son los conocimientos y conceptos que se engloban en las asignaturas. Esos contenidos son lo que comúnmente conocemos como unidades. Te entregan un plan de asignatura
Les voy a colocar un ejemplo de psicología. Por ejemplo, me entregan una asignatura que se llama Psicología General y la primera unidad se llama Evolución Histórica de la Psicología. Y aquí aparecen dentro de esta unidad unas temáticas: antecedentes históricos de la psicología, escuelas filosóficas, escuelas contemporáneas, ¿sí? Esos son los contenidos que se deben enseñar en la asignatura. Por eso es muy importante que al estudiante, cuando inicie un semestre, se le socialice el plan de asignatura, porque él tiene que saber qué es lo que tú le vas a enseñar, qué es lo que está parametrizado en el programa que se debe enseñar. Porque es que a ti no te pueden entregar un plan de asignatura con X tema y tú, por tu linda cara, vas a colocar otros temas que no tienen que ver con los que están en el programa. No, eso lo puedes hacer siempre y cuando haya un comité curricular y ya tú hayas pasado la solicitud y decir que esos temas son necesarios que se orienten. Y ahí sí lo puedes hacer en la siguiente asignatura. Pero no desviarte al 100% de lo que son los contenidos que tiene el programa. Y tú, claro que puedes enseñar los contenidos que sean necesarios, sí, pero vuelvo y repito, no desviándote de lo que te entregan en el plan de asignatura. Debería ser un complemento de lo que está en ese plan de asignatura, ¿sí? A eso le llamamos contenidos. Hay unos criterios de evaluación que sirven para tener un marco desde el que evaluar los conocimientos y el aprendizaje adquirido por cada alumno, unos conocimientos teóricos y unos conocimientos prácticos. Los criterios de evaluación son muy importantes que se tengan en cuenta en cada una de las actividades. Las actividades que ustedes vayan a plantear como docentes universitarios ya tienen que ir ajustadas con una rúbrica de evaluación. O sea, ya no, esto no es como antes, que tú mandas a hacer un ensayo y al que le viste la letra bonita y el que le viste que no se desvió del tema le colocaste un 5. No, ya no se califica cualitativamente o al ojo. Ahora hay que mostrar una evidencia cuantitativa. Y un ensayo, a pesar de que es un escrito muy subjetivo, debe tener una evidencia cuantitativa. Y muchos se preguntan, ¿cómo voy a cuantificar un proceso que es subjetivo en el estudiante? Claro que se puede, a través de una rúbrica de evaluación. Y tú en la rúbrica de evaluación colocas unos criterios de evaluación. Y por ejemplo, tú le colocas al estudiante en los criterios de evaluación: el trabajo, el ensayo debe estar alineado a las normas APA. Ya tú sabes que si el estudiante no alineó el trabajo a las normas APA, ya no tiene un 5, porque eso es uno de los criterios que me están pidiendo que se debe entregar para obtener el 5. Y para eso tú le das una ponderación del 5 con el que se evalúa actualmente. Si entrega correctamente el trabajo alineado a normas APA, tiene un 0,5 del 5. ¿Por qué un 0,5 del 5? Porque hay otros criterios que se van a evaluar. Por ejemplo, número de párrafos. Si tú quieres colocar un número de párrafos y un número de renglones por párrafo, eso puede ser otro criterio de evaluación. Por ejemplo, la idea central. ¿Qué temáticas tiene que llevar? Tú vas a revisar si el estudiante alineó las temáticas centrales a lo que pide el criterio de evaluación. Si no, no cumple con el criterio de evaluación. Y hay que ver cuánto puntaje tiene cada uno. Los criterios de evaluación, junto con las rúbricas de evaluación, son unos machetes. Yo siempre le he dicho eso a los estudiantes. Si yo te entrego una rúbrica
Si yo te entrego, obviamente, bueno, y claro está, las rúbricas no se entregan después de las actividades. Las rúbricas se entregan antes de las actividades. Tú le cargas una actividad al estudiante y le entregas su rúbrica de evaluación. ¿Qué le estás entregando? ¿Qué es lo que le vas a evaluar? Eso es un machete. Yo siempre le dije a mis estudiantes y le digo a mis estudiantes virtuales, se les está entregando una rúbrica de evaluación. La rúbrica te dice qué tienes que hacer para obtener el 100%, porque en este caso de la universidad virtual con la que trabajo, evalúa al 100%. Si te dicen que tienes que entregar esta cantidad, ¿por qué vas a entregar menos? Si te están diciendo en el machete cuánto tienes que entregar. Si te dicen que, por ejemplo, no puedes hacer plagio, ¿para qué haces plagio? Si te están diciendo cuál es el machete que debes presentar para poderte sacar un 100. Entonces, la rúbrica de evaluación es el machete de las actividades para que tú siempre obtengas un buen porcentaje. Y no se hace con la finalidad de que sea un machete, yo lo digo jocosamente. Se hace con la finalidad de que el estudiante pueda aumentar sus competencias, ¿sí? Se hacen con la finalidad de que el trabajo autónomo tenga una mayor validez en el trabajo del estudiante. Porque en estos tiempos, sea virtual o sea presencial, es completamente necesario que se fortalezca el aprendizaje autónomo en cada uno de los estudiantes. La pandemia nos azotó enormemente y azotó a las universidades presenciales. Las universidades virtuales navegaron en sus aguas durante la pandemia. Las universidades presenciales no. Incluso las universidades presenciales creyeron en algún momento que su trabajo era virtual y nunca fue así. Porque muchas universidades presenciales lo que hacían era programar a los estudiantes en unos horarios y en esos horarios se les daba una clase sincrónica. Y eso para muchas universidades fue educación virtual y eso no es educación virtual. La educación virtual se caracteriza por tener el componente del trabajo autónomo, donde al estudiante se le entregan unas guías que él tiene que interpretar, que él tiene que analizar y partiendo de ellas dar los resultados que se solicitan dentro de la misma. Y para eso se le entregan los lineamientos, para eso se le entregan las rúbricas, para que pueda generar un trabajo autónomo, ¿sí? Para que tenga todo desglosado y él pueda decir, yo tengo que entregar esto y tengo que hacer esto. Entonces las rúbricas se han convertido en un aspecto muy importante junto con los criterios de evaluación y tenganlo presente siempre que vayan a hacer una actividad, excepto un quiz y un examen, deben entregarle una rúbrica al estudiante. Para eso yo tengo que estudiar y tengo que investigar qué son las rúbricas de evaluación, cómo se arma una rúbrica de evaluación, cómo distribuyo los porcentajes para que el estudiante sepa cuánto saca si no me entrega adecuadamente ese punto de la actividad, en cuánto la puedo dividir. O sea, todo esto es sumamente fundamental porque es una exigencia. Ya las rúbricas de evaluación no son una moda. En las universidades exigen que se califiquen a través de unas rúbricas de evaluación y es el mejor invento del mundo porque nos simplifica mucho el trabajo a nosotros como docentes, porque así tú le muestras una evidencia palpable al estudiante de por qué sacó la nota, porque no hay estudiante más conflictivo que el estudiante universitario, que no está de acuerdo con lo que sacó, que no está de acuerdo con el punto que le colocaste, pero si tú le muestras con evidencia de que no cumplió el criterio de evaluación de ese punto y si lo cumplió a medias sacaba tanto y le muestras por qué fue a medias, él no tiene de dónde recriminarte por qué sacó eso, porque él incumplió los criterios de evaluación. Muy diferente cuando se calificaba anteriormente al ojo, ¿sí?
y no tenías un soporte palpable para mostrar al estudiante por qué le colocabas esa nota. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los criterios de evaluación y la parte de las rúbricas de evaluación. Hay unos estándares de aprendizaje evaluables, que es lo que el alumno debe aprender, saber hacer y comprender en cada una de las asignaturas. Tienen que ser medibles y comprobables para crear los exámenes. Entonces, hay unas competencias, lo que es el saber ser y el saber hacer, ¿sí? El saber, que es el conocimiento del estudiante, el conocimiento como tal del contenido de la asignatura. El saber ser, que es enseñarle competencias para la vida diaria dentro de esa asignatura. Y el saber hacer, que es el conocimiento práctico de la asignatura. Esos son los estándares de aprendizaje evaluables que todo estudiante tiene que saber y que todo docente tiene que evaluar. Y esto se evalúa en los exámenes, en los quizzes, en los parciales, en las evaluaciones. Es de suma importancia. Y muchos dirán, pero ¿por qué el saber ser? En cada una de las asignaturas yo tengo que propiciar a través del currículo actividades que vayan acompañadas con el saber, que permitan fortalecer, por ejemplo, habilidades blandas en los estudiantes. Entonces, digamos de que tú colocaste un debate y a través del debate lo que estás fortaleciendo es el trabajo en equipo de los estudiantes. Entonces, a través del saber, que es el conocimiento que se está evaluando en el debate, al mismo tiempo estás evaluando el trabajo en equipo de tu estudiante, o estás fortaleciendo el trabajo en equipo de tu estudiante, ¿sí? Y ahí estaría el saber ser. Ya el saber hacer sí es el componente práctico de la asignatura, que podría trabajarse a través de salidas de campo, de proyectos de aula, de juegos de roles, de simulación, entre otros aspectos que permitan que el estudiante se acerque al ejercicio de su profesión. ¿Listo? Hay una metodología, hay una metodología didáctica que tiene que ver con la parte de procedimientos y estrategias que el docente utilizará para poder impartir los conocimientos que los alumnos deben asumir y aprender para alcanzar los objetivos. La metodología van a ser todas esas estrategias didácticas y todas esas estrategias pedagógicas que tú vas a utilizar en el aula para que tu estudiante pueda aprender los contenidos. Y por eso hoy en día en el ambiente universitario se hace muy importante que seamos muy didácticos. Los estudiantes tienden a fluctuar mucho en la parte atencional cuando una actividad no les genera curiosidad, cuando no buscamos estrategias que puedan captar la atención del estudiante, cuando es mucha teoría, cuando es poco práctico, cuando siempre hacemos las clases es en el cuadrado del salón de clases y no lo hacemos en otros espacios. O sea, hay muchas formas de volver didáctica una clase. Y bueno, Dios mediante, creo que estaremos trabajando en diciembre un módulo que tiene que ver con esa parte de las estrategias didácticas y las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar en el ambiente universitario. Entonces, toda esta metodología que tú utilices hay que plasmarla en el plan de asignaturas. Si es una clase magistral, los elementos que utilizas para las clases, si por ejemplo utilizas el videobin, carteleras, no sé, lo que tú consideres necesario para poder dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hay unas competencias que son las destrezas y los conceptos que los alumnos aprenden y asimilan
como resultado de aplicar la metodología y los conceptos previamente establecidos. Entonces, tú te propones que una de las competencias de tu estudiante, vamos a colocarlo nuevamente en la asignatura de Psicología General, es que el estudiante sea capaz de poder identificar cuáles son los antecedentes históricos de la psicología. Entonces, yo a través de la metodología, ¿sí? Yo le enseñé cuáles fueron los antecedentes históricos de la psicología, cuáles fueron los autores. Y añadido a eso, lo mandé a hacer una línea de tiempo sobre los antecedentes históricos de la psicología. Entonces, a través de la metodología, a través de los conceptos que se orientaron en clase, yo propicié un espacio para que ese estudiante pudiera alcanzar sus competencias. O sea, las competencias no te las vas a inventar, ¿sí? O sea, las competencias tú no vas a colocarte a inventar competencias que no tengan que ver con lo que le estás enseñando o con lo que le estás colocando en las actividades formativas. Porque si les estás enseñando A, la competencia tiene que estar asociada a A. No que si estás enseñando A, la competencia es B, porque no tendría el mínimo sentido ni la mínima correlación entre el plan de estudios o el plan de asignatura y las competencias que debe adquirir ese estudiante en tu asignatura. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Nada claro? No, vamos bien, profe. Ok, perfecto. Listo. Bueno, hay unas competencias en la educación superior que normalmente a través de los programas siempre nos van a pedir que busquemos fortalecer en los estudiantes, que tienen que ver con las competencias básicas, con las competencias genéricas y con las competencias específicas. El término competencias se refiere a la capacidad de poner en práctica las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y el juicio que posee una persona para actuar en un contexto específico. Son considerados unos recursos cognitivos que influyen en el desarrollo de la persona tanto a nivel personal como social y laboral, ¿sí? Entonces, hay tres competencias que normalmente se evalúan en la educación superior, que son las básicas, las genéricas y las específicas. Cuando me hablan de las competencias básicas, me están hablando que son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes que se aplican para adaptarse en diferentes contextos sociales, conjunto de habilidades cognitivas que suelen ser alcanzadas o logradas en el desarrollo educativo de una persona. Las competencias genéricas son el conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están relacionadas entre sí, ya que en combinación permiten el desempeño satisfactorio que el desempeño satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar metas superiores a las básicas. Y las específicas que se adquieren con la transmisión y la asimilación por parte de la persona a partir de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber, son los conceptos, las teorías, los conocimientos instrumentales y las habilidades. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo de 3 minutos. Cada quien va a recordar las asignaturas de su profesión, ¿sí? De la carrera que estudiaron. Y me van a decir por lo menos una asignatura que esté en el currículo que haga parte de las competencias básicas.
una asignatura que esté en el currículo que haga parte de las competencias genéricas y una asignatura que esté en el currículo que haga parte de las competencias específicas y me justifica por qué. ¿Listo? Se los digo porque todo currículo tiene que estar ajustado a estas competencias en la educación superior. Las asignaturas que están planteadas, valga la redundancia, en el plan de estudio, tienen que estar ajustadas a estas tres competencias. Entonces, vamos a hacer un breve recorderis de las asignaturas que vimos durante nuestro pregrado y me van a decir una que haga parte de cada una de estas competencias. ¿Listo? 3 minuticos para que analicemos y le doy la palabra a quien desee participar. No importa que se equivoque porque para eso es este proceso. ¿Listo? No todos activen micrófono al mismo tiempo porque se distorsiona esta plataforma inmediatamente. Buenas noches. Buenas noches, Yadid. Hola, bueno, yo soy abogada de profesión. Perfecto. Soy también especialista en derecho tributario. Ok. Bueno, en educación poca la experiencia, así que creo que me voy a equivocar. Para eso estamos en el proceso. Bueno, entonces de acuerdo a los conceptos que acabamos de ver, yo en cuanto a las competencias básicas, Sí. puedo decir que una de las asignaturas son el principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque allí esa es una de las asignaturas en las que se empiezan como que a ver los conceptos que yo tengo de mi vida cotidiana y empiezo a ver como las bases del derecho en sí. Ok. Entonces empezamos a relacionarlo y es donde empezamos a conocer, digamos que eh, en nuestra vida diaria, cotidiana, nosotros siempre estamos rodeados del derecho. Por eso yo digo que siempre empezamos con los conocimientos previos y lo que vamos aprendiendo en la universidad, porque son, digamos que las bases. Ok. No sé si lo tomé o lo enfoqué mal, bueno. Tranquila, termine. Aparte, en la genérica me enfocaría como en una de las ramas del derecho público, derecho constitucional, donde empezamos a aprender que todas las leyes, los fundamentos del Estado y las específicas, yo diría que sería la parte procedimental, porque ya ahí vamos a tomar todos los conceptos aprendidos anteriores y colocarlos en práctica. No sé. Listo. No te me vayas de la llamada, no me desconectes el micrófono. Ah, ok. Listo. Bueno, vamos, tú misma vas a hacer el ejercicio guiado por mí. Bien, para iniciar estamos bien, porque como abogada, aunque te equivocaste, defendiste la idea. Sí, eso es lo que se quiere, que uno que se equivoque, uno tiene que defender la idea porque uno no sabe si latina. Pues sí. Listo, vamos con las básicas. Las básicas, No. quiero que me digas una asignatura, por ejemplo, tú diste alguna asignatura que se llamó competencia ciudadana. No. ¿No? No, porque estaba, espérame, es que hace tanto rato, pero Ok. no, no lo Ética. vi porque bueno, ética, sí, Bueno, ética profesional. ok. Ética es una asignatura que hace parte de las competencias básicas, porque es una asignatura
que a través de sus conocimientos tú adquieres unas destrezas o adquieres unas actitudes que te permiten a ti un desarrollo personal. Son esas asignaturas que normalmente tú dices, las asignaturas de relleno. Ah, ok, Esas básicas son las que comúnmente llamamos de relleno, donde nos dan competencias ciudadanas, ética, ok. las electivas que son libres, que le sirven mucho a la persona para el desenvolvimiento de la vida diaria. A eso Ok. le llamamos las básicas. Las genéricas son las que ya vienen por defecto en la universidad. Por ejemplo, tú diste metodología de la investigación. Sí, No sé si diste estadística. sí. Ok, son asignaturas genéricas. Son asignaturas Ah, que son, ya, que te permiten adquirir un ya, conocimiento, pero que son más importantes que las básicas. ya. Ahora sí entendí los conceptos Ok, y la específica sí son las asignaturas propias netamente de la del derecho. carrera. Ah, Las correcto. que tú Ah, dices, esta es la asignatura que yo quería dar: derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal. La misma que me dijiste en básica es una asignatura específica no, que las hace tres parte. son específicas. Ok, perfecto. Bueno, viste, la atinaste a la específica. ¿Viste que alguna la atinaste? Ah, bueno. No, no, pero ahora sí comprendí la idea bien. No, no, pero bien, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a ti, Yadid, por la participación. No sé si Perfecto. los participantes tienen algún tipo de duda, pregunta o inquietud con estas tres competencias en la educación superior. Listo. Profe, Listo. Eh, mi nombre es Tatiana. listo, Tatiana, te escucho. Pues mi carrera es mercadeo, Ajá. Es una eh, carrera profesional. sí, y me Ok, especialicé en perfecto. gerencia de mercados. Listo. Entonces aquí se me cruzan dos, entre la genérica y la específica, Ujú, porque en el ejemplo que colocó ahorita usted, en la genérica habló, por ejemplo, de la metodología de la investigación. ujú. Y en mercadeo, la metodología de la investigación, creo yo, que tiende a ser específica también, porque es base fundamental para hacer la investigación de mercados, que en sí es como mucho de lo que encierra la carrera como tal. Entonces no sé si de pronto lo Aquí lo estoy importante, percibiendo mal o no, se pueden dar doble en genéricas y específicas. es muy interesante tu duda y es muy chévere a la vez que la hayas debatido. En tu caso, el currículo es completamente distinto a otros currículos universitarios, porque en este caso la metodología de la investigación tiene un enfoque completamente distinto al enfoque que estaría manejando la metodología de investigación de otros programas. Porque en tu caso la metodología de investigación es necesaria, pero trabajarla desde la investigación de mercado. En cambio, las otras metodologías de investigación como competencias genéricas, lo que te permiten es adquirir un conocimiento de la realización de proyectos investigativos a través de la investigación cualitativa y cuantitativa como un proceso de aprendizaje. Acá en tu profesión es como un proceso práctico. Ok, ok, Listo, ok. pero muy acertada la pregunta y de verdad muy interesante, porque el enfoque que tiene el programa lleva a que algo genérico de otros programas profesionales se convierta en el tuyo en algo específico. Ok, listo. Gracias, profe. ¿No? Listo para servirle. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o inquietud? Listo. Karina, la escucho. Hola, profe, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta va dirigida hacia si la evaluación de estas competencias
aplica de la misma manera para pregrado y posgrado. Porque me entra un poco la duda haciendo el ejercicio, por ejemplo, de mi maestría. Yo soy bacteriólogo y tengo maestría en ciencias básicas biomédicas. Entonces, digamos, según el ejercicio, pues voy a hacer el ejercicio con eso como para poder decirle mi duda. Por ejemplo, en el tema de básicas podría ser bioética. En el tema de genéricas, perdón, en el tema de básicas puede ser bioestadística. En el tema de genéricas puede ser bioética o bioquímica, que es como una de las materias pilares de la maestría, y específicas ya sería como tal las materias de énfasis, o no sé, porque digamos que ahí me entró como la duda. Listo. La característica posgradual tiene una característica completamente distinta a lo del pregrado. Por eso las competencias solo se dan en la educación superior, porque estas tres competencias se amoldan a un currículo a un currículo que se distribuye durante 5 años. Las maestrías no. Las maestrías fácilmente pueden demorar 1 año o pueden demorar 2 años, y aquí se rigen mucho más lo que son los créditos académicos. ¿Qué puedes encontrar dentro de unas competencias, no de la educación superior, pero sí de la maestría? Más competencias específicas, porque los estudios posgraduales lo que buscan es fortalecer los conocimientos del pregrado. Una especialización y una maestría son conocimientos de profundización de un pregrado. Por ende, el hecho de darle más básicas y genéricas a un posgrado no tendría el mínimo sentido, porque lo que se busca es hacer un campo de profundización. Por ende, cada posgrado lo que busca es enfatizar mucho más en las específicas. Que hayan ciertas básicas, sí, pero si te das cuenta, tus básicas también son específicas, porque a pesar de que son el ejercicio diario, es el ejercicio diario tuyo para la profundización de esa determinada profesión. No Entiendo, sé. gracias, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, lo que pasa es que entre básicas o entre genéricas y Señor Luis, lo escucho lejos. ya dame un segundo. Hola, profe, ¿me escucha? Lo escucho lejito, pero aquí trato de focalizar solamente su voz para concentrarme. Ahí entre genéricas y específicas es el grado de profundización, ¿no? Entonces lo que usted dice aplica para muchas profesiones, por lo menos administración, uno ve matemática básica, que lo ven en la mayoría de los programas, eso es genérico, la matemática es una competencia que toda persona debe tener en Colombia después de grado 11. Es una matemática básica. En la medida que vaya poniéndose un poquito más intensa, por llamarlo de alguna forma, o se vaya profundizando más de acuerdo al campo, pues se va volviendo específica. Pues se va convirtiendo de pronto en cálculos y en álgebra y en otro tipo de matemática más específica. Entonces por eso cambia pues, es lo que usted decía, ¿no? Pero yo vi matemática que es genérica en los primeros semestres, pero después se va convirtiendo en algo específico. Exactamente. Y es que todo va a depender del currículo y va a depender obviamente de lo que se trabaje en esa determinada profesión. Porque así como las matemáticas tienen cierta importancia en ciertos programas, por ejemplo, ingeniería, administración, economía, en otros programas como por ejemplo psicología, a pesar de que sí son importantes, matemática 1, matemática 2, estadística descriptiva y estadística inferencial para los procesos de metodología de investigación y para proyectos de grado, pues no se le da esa importancia porque los conocimientos específicos de las competencias del perfil de egreso de ese estudiante apuntan
a que las características de conocimiento, de actitudes, de destreza sean otras que deba adquirir. Muy diferente, por ejemplo, en el caso suyo, que sí es necesario y que obviamente esas genéricas tienen cierta evolución partiendo del mismo currículo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, o no sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud que deseen que les aclare. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el diseño curricular por competencias. Como les mencioné anteriormente, es un tema que anteriormente pasó de ser un tema de moda a convertirse en un tema que es completamente importante para el ejercicio de todo docente universitario. Actualmente, en todas las instituciones de educación superior se están realizando grandes esfuerzos por diseñar proyectos y por enfrentar todos los desafíos que está imponiendo el contexto educativo nacional e incluso el mismo contexto educativo internacional con la vinculación de los egresados en el mercado laboral. Y esto obviamente pues para dar una respuesta en la formación de cada uno de los profesionales mediante el perfeccionamiento de cualquiera de los instrumentos cognitivos, de cualquiera de los instrumentos teóricos o los instrumentos que se utilizan en el ejercicio de la docencia y la investigación. Y básicamente el objetivo es encontrar esas estrategias pertinentes que hagan a nuestros egresados más competitivos ante esas realidades complejas emergentes que ocurren o que están en cierta variabilidad dentro del entorno laboral y que obviamente generan una constante transformación. Por ejemplo, en el ejercicio de los modelos teóricos hay una crisis en los paradigmas del pensamiento, hay una crisis en la dinámica del mundo social. Todo el campo laboral de nuestros egresados diariamente está variando. Las mismas sociedades del aprendizaje tienen cierta evolución en la parte del conocimiento. Hay una influencia enorme de las tecnologías de la información y la comunicación y hay muchos docentes que actualmente, y más en el campo universitario, están muy alejados del conocimiento, del manejo de plataformas o el manejo de herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación y los mismos avances tecnológicos. Ya, por ejemplo, trabajar en una universidad involucra que tengas unos conocimientos mínimos en el manejo de plataformas tipo Moodle, que es el continuo trabajo que uno realiza y con el que se apoya para todas las actividades formativas. Cuando yo hablo de actividades formativas, estoy hablando de esas actividades extracurriculares que tú le colocas al estudiante como complemento de la clase. Porque actualmente, por ejemplo, una asignatura de 3 créditos son 3 horas semanales, una asignatura de 2 créditos son 2 horas semanales, una asignatura de 1 crédito es 1 hora semanal. Y te ves una vez a la semana con el estudiante 3 horas y en esas 3 horas tienes que pasar listado de asistencia, tienes que orientar la clase, tienes que socializar dudas o inquietudes, tienes que hablar de temáticas que van a ser evaluadas en la actividad formativa y el tiempo se va volando. Quizás ni alcances a orientar las temáticas que te propusiste en el plan de clases de esa unidad por el tiempo, por las dudas e inquietudes que se generan, por
por todo lo que se explica en la clase. Por eso es necesario tener el conocimiento del manejo de estas plataformas que actualmente todas las universidades tienen una plataforma. Y normalmente son plataformas tipo Moodle que son muy amigables, que son sumamente sencillas para el trabajo y que, como les digo, sirven para el complemento de cada uno de los docentes en el ejercicio de las actividades formativas. Y esto muestra que el docente está en una constante actualización de su aprendizaje y en una innovación completamente pertinente de su trabajo. Y en este sentido, un compromiso netamente institucional va a ser desarrollar modelos curriculares y metodologías para la planeación y poder ser órganos de asesorías para otros docentes que estén interesados en ir modificando los currículos, en ir ajustando cada una de las competencias de los estudiantes. Y esto va a depender exclusivamente del esfuerzo que haga cada docente para buscar que sus estudiantes en realidad adquieran las competencias que se necesitan dentro de ese programa profesional, para que en el campo de la enseñanza de ese programa hayan unos avances positivos, que el estudiante logre obtener una educación integral de calidad. Y cuando hablo de integral, estoy hablando del hecho de que ese estudiante, además de los conocimientos del saber, también pueda adquirir los conocimientos del saber ser, que son esas competencias de las habilidades blandas. Cómo a través del currículo yo voy a ajustar para que mi estudiante, por ejemplo, desarrolle competencias de inteligencia emocional. Cómo a través del currículo yo voy a lograr que mi estudiante pueda adquirir unas competencias de oratoria, ¿sí? Todo esto hace parte del saber ser, no del contenido específico que se le enseña al estudiante, sino del contenido que le sirve a ese estudiante para la vida. Y no es que vamos a decir, lo que pasa es que eso le toca a la electiva de oratoria. Lo que pasa es que eso él tuvo que haberlo aprendido en ética. No, yo tengo que buscar la forma de cómo a través de mis asignaturas puedo propender por actividades que puedan ayudar a ese estudiante a adquirir esas competencias. Por eso es que el diseño curricular por competencias es un aporte muy valioso y muy importante en todo el ámbito escolar. O sea, cuando hablo de ámbito escolar, estoy hablando de la primaria, de la secundaria, de la universidad, porque esto no es algo exclusivo de las universidades. Esto hace parte de todos los procesos donde se enseñe. Hay que evaluar por competencias. Y el diseño curricular por competencias nos muestra como docentes cómo el enfoque educativo centra esa atención en el proceso y parte de unos parámetros constructivistas mostrando la urgencia de lograr en nuestros estudiantes la transferencia de los conocimientos no solo a los contextos laborales inmediatos, sino también a la vida misma, al presente. Y también indica la forma de poder vislumbrar unas estrategias para el futuro mediante contenidos que tengan un significado integral para la vida de ese estudiante. Porque es que las competencias están concebidas y están desarrolladas como ese conjunto de habilidades, como ese conjunto de conocimientos que son necesarias para que nuestros estudiantes se incorporen más fácilmente al mercado de trabajo. Y estoy hablando de estudiantes técnicos, y estoy hablando de estudiantes profesionales, o estoy hablando de estudiantes que tengan una mano de obra calificada.
Y eso es lo que busca el diseño curricular por competencias, que al estudiante se le pueda enseñar lo que necesita saber, ¿sí? Lo que es necesario dentro del entorno, lo que se convierte en una necesidad del conocimiento y lo que en realidad tiene que saber. Por eso es que ustedes como profesionales en el área y como les había hablado anteriormente, ustedes son los únicos que saben qué es lo que necesita saber un abogado, qué es lo que necesita saber un licenciado, qué es lo que necesita saber un biólogo. ¿Sí? Yo no podría decirlo porque yo soy psicólogo, pero cada uno de ustedes que tiene su profesión son los que saben qué es lo que se quiere y qué es lo que se requiere conocer a nivel de teoría, a nivel práctico y a nivel del saber ser. ¿Cuáles son esas competencias, habilidades éticas que tiene que saber ese estudiante para poder desempeñarse adecuadamente? Entonces, cuando hablamos también de diseño curricular por competencias, estamos hablando de que este mismo diseño maneja una estructura modular que está integrada por unas dimensiones, y estas dimensiones están asociadas a las capacidades de cada uno de los estudiantes, a un contenido, a una teoría, a una práctica, a unas actividades y a una evaluación para que se pueda producir el perfil profesional adecuado a ese mundo productivo que es donde se va a desenvolver el egresado. Y ese referente de las competencias involucra todas las habilidades, todos los conocimientos, todas las destrezas, todas las actitudes y esas capacidades que son aplicables y útiles para poder resolver esos problemas que se le pueden presentar en su desempeño laboral y que obviamente están ajustados a esas exigencias eh, del contexto. Entonces, si vislumbramos el concepto de diseño curricular por competencias, estamos entendiendo que todo lo que estamos haciendo en el ejercicio docente y todo lo que haremos en el ejercicio docente, en esta parte, involucra que se haga un ajuste del perfil de egreso, involucra que se haga un ajuste del perfil profesional, porque tú estás dando el contenido, tú estás dando las habilidades, tú estás dando las competencias, tú estás dando las destrezas. Por ende, este perfil profesional tiene que también manejar una relación bidireccional con el currículo. Porque si el perfil profesional me está diciendo que el estudiante debe tener competencias en tal, tal y tal, mis asignaturas, mis actividades, mis contenidos tienen que ir enfocados en fortalecer ese tipo de competencias que me pide el perfil de egreso y que me pide el perfil profesional. ¿Y dónde encuentro yo ese perfil profesional del estudiante de esa universidad o de ese programa? En el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo del programa. Ahí encuentras esos perfiles para que te puedas guiar y puedas orientar tus actividades conforme a las necesidades del perfil o a las necesidades de lo que el estudiante tiene que saber. Y miren que en el concepto de la educación basada en competencias, en el momento de que se genera la elaboración del currículo, vamos acentuando poco a poco el rol que tiene que desempeñar el docente en esos ámbitos básicos que tiene el perfil. Por ejemplo, el hecho de esas guías del proceso de enseñanza que le entregamos a los estudiantes dentro de cada una de las actividades, que ahí trabajamos, por ejemplo, una dimensión ética.
o una dimensión valórica a través de las actividades que tú realizas, que fue como el ejemplo que les coloqué en el debate, en donde tú puedes generar unas actividades que vayan en pro de fortalecer los principios de la convivencia humana. O por ejemplo, en el programa de psicología, nosotros observamos una electiva que se llama competencias ciudadanas. Dentro de la dimensión ético-valórica se acentúan unos principios para adquirir unos comportamientos ciudadanos que nos enseña esa electiva. Y hay otro ámbito que también es importante dentro de la educación basada en las competencias, que es el ámbito académico, que ahí se incluye todos los conocimientos sobre la disciplina y la capacidad que va a tener ese estudiante para investigar y para generar conocimientos, ¿sí? Cómo a través del ejercicio del proceso de enseñanza y aprendizaje buscamos que el estudiante ponga en práctica los componentes investigativos para poder generar conocimientos. Y actualmente una de las principales estrategias que se utiliza en el diseño curricular por competencias dentro de las determinadas asignaturas son los proyectos de aula. A través de los proyectos de aula tomamos una problemática de la asignatura que se esté orientando y acompañado del proceso de metodología de investigación se hace un estudio paralelo, ¿sí? El docente que tiene asignatura con proyecto de aula trabaja de la mano con el docente de metodología de investigación. Entonces, los conocimientos de metodología de investigación tienen que tributar a lo que ese estudiante va a realizar en su proyecto de aula. Es una actividad muy enriquecedora porque le permite al estudiante investigar sobre una necesidad de X asignatura, una necesidad que él considere pertinente, que se haya trabajado dentro del marco curricular de esa asignatura. Y desde ahí empezamos a fomentar lo que son los estudios investigativos en nuestros estudiantes y logramos que esa competencia académica, que esa capacidad de investigar que va a tener el estudiante se vaya fortaleciendo y vamos logrando que ese estudiante más adelante tenga la posibilidad de que ese estudio le pueda servir como un proyecto de grado. Y eso es muy importante para la universidad porque tributa a sus líneas de investigación. Porque para nadie es un secreto que la investigación se convierte en una asignatura muy tediosa para muchos estudiantes, pero es la forma en cómo se enseña y es la forma cómo se redirecciona en el currículo. Porque cuando se motiva adecuadamente y cuando se empiezan con estos proyectos de aula dentro de la asignatura, vamos logrando que nuestros estudiantes sientan muchas más ganas de querer investigar porque lo hacen conforme a temáticas que ellos consideran pertinentes y que les gustaría investigar sobre eso. Y hay otro ámbito de la educación basada en las competencias que tiene que ver con la parte profesional, en la que el docente aporta su experiencia competitiva para transmitirla como ejemplo de superación, como ejemplo de logro, sobre todo en cuanto a esas competencias específicas. Y aquí esto tiene que ser un punto de fortaleza de todas las instituciones de educación superior con la formación de esos futuros profesionales exitosos. Y estoy hablando del hecho de que tú como docente no es que vas a llegar, como hacen algunos docentes universitarios, y empiezas a contar tu vida triste. No. Se supone que este ámbito académico lo que busca es el hecho de que tengas la posibilidad de mostrarle a tus estudiantes cómo se puede solventar una necesidad
que se esté trabajando inmediatamente en ese currículo o en esa temática con esa experiencia que tienes tú. Y como les digo, esta parte práctica es lo que le da la mayor importancia a la evaluación por competencias, porque el docente, a través de su ejercicio, le enseña estrategias, le enseña conductas, le enseña comportamientos que no están en el libro, que no están en el contenido, pero que sí están en la experiencia del docente y que le va a permitir a estos estudiantes tomar esa información, aprender con H intermedia, aprender esa información y en el momento que a ellos se les presente una necesidad dentro de sus prácticas profesionales, dentro de alguna salida de campo y en el mismo ejercicio como egresados de ese programa, ya tienen un conocimiento previo de un abordaje frente a una necesidad específica que está dentro del ambiente laboral. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. Pues de ahí radica la importancia que usted nos decía hace un momento de primero trabajar en el área, en nuestra carrera, para luego poder transmitir el conocimiento y ejemplificar. Exactamente. Y más ustedes. Yo siempre le coloco el ejemplo a los estudiantes de los diplomados en docencia. Siempre tenemos un abogado. Tenemos una abogada. Y yo siempre he dicho, qué difícil es ser docente del programa de Derecho. Porque sí o sí tienes que estar haciendo actualizaciones curriculares. Porque hoy hay una ley, mañana puede haber otra, pasado mañana puede haber otra. Y listo, pueden haber una ley madre, pero tú tienes que enseñarle al estudiante las últimas actualizaciones que haya de algún tipo de decreto, de ley, parágrafo, no sé cómo se llame, porque si es actual, tú no lo puedes seguir, no le puedes seguir enseñando la misma ley anterior. O sea que prácticamente los docentes de derecho tienen que estar actualizando el currículo cada semestre. Los comités curriculares van a ser mucho más entretenidos, mucho más diversificados en el programa de derecho. ¿O me equivoco? No, así es. Por ejemplo, mi especialidad que es tributario, como podemos ver, en tributario hay reforma tributaria cada 2 años. En los últimos tiempos, cada año hay una reforma. Y digamos que lo que tú dices, por ejemplo, el impuesto del IVA es uno solo, es el mismo. ¿Qué cambia? Los productos que se graban, las tarifas con las que se graban, o algunos productos que no eran grabados ahora son grabados. Eso es lo que viene a cambiar, pero de que el impuesto del IVA es el mismo para todos y es el mismo concepto, pero cambia con cada reforma. Y es cierto, hay que estar estudiando y actualizándose con relación a eso, porque si no, no, y graves. ustedes más porque el ejercicio es mucho más práctico, porque obviamente los estudiantes de derecho van a querer que su componente de competencias prácticas se vea más. Y aunque tu universidad no tenga una sala con algún estrado judicial para poder hacer la simulación, toca coger las sillitas y la mesa y adecuarlas para mostrar al estudiante el mismo ejercicio, porque hay universidades que sí tienen esas salas. En el auditorio, sí. Exacto, hay otras que no, pero el que no las tenga toca adecuar las sillas del salón de clase y buscar una estrategia didáctica para poder enseñarlo, porque hace parte de la competencia práctica que ese estudiante tiene que conocer y que le va a permitir a través de la estrategia didáctica poder adquirir ese conocimiento, porque no es lo mismo señalarle cómo sería un proceso, digamos, acá yo hablo en mi ignorancia, de una problemática en un estrado judicial, que ellos mismos a través de un ejercicio de roles puedan personificar
a quien está demandando, al demandado, fiscalía, el que habla acá, el juez y todo lo demás, porque esa personificación permite que a través del estilo del aprendizaje kinestésico, que es el del movimiento, le ayude a esos mismos estudiantes que son visuales y que son auditivos a poder adquirir la información. Y así logras poder diversificar el terreno de ritmos y estilos de aprendizaje de tus estudiantes, adecuándolo a la forma en la que cada uno de ellos aprende. Andrea Díaz, tienes la mano levantada, te escucho. Sí, profe, escuchándolo, pues en el área del derecho yo también soy abogada. Excelente. Y resulta que cuando, que es un ejemplo que realmente resulta, creo que el más práctico en este caso, con el tema de todo lo que nos enseñan a nosotros. Yo soy recién egresada, más o menos, de 3 años. Cuando entramos en la pandemia, todo el tema de presentación de demandas y todo eso se estableció que todo era virtual. Resulta que la mayoría de profesionales en los juzgados, por ejemplo, jueces, magistrados, son personas de avanzada edad, quizás por decirlo así, que no manejaban ese tipo, ¿sí?, de didáctica de presentar una demanda a través de una virtualidad, a través de que toda la información ya se maneja por correo electrónico. Cuando llega este decreto con la pandemia que nos dice que todo tiene que ser virtual y que se debían pues abrir unas plataformas y que todo debía manejarse a través del internet, por decirlo, y de los correos electrónicos, eso fue un trauma para todas esas personas que estaban acostumbradas y que se mantuvieron quizás en que la demanda se tenía que presentar en físico y debía hacerse con una serie de quizás de formalidades distintas a las que ahorita mismo estamos manejando. Entonces, cuando llega eso, vemos que la mayoría de esos jueces, magistrados que estaban de anteaño allí, y fue un trauma para nosotros, para ellos, pues para nosotros no tanto, porque nosotros manejamos más el tema de la virtualidad, estuvimos manejando plataformas en la universidad, subiendo trabajos y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, fue algo que al comienzo y aún después de tanto tiempo sigue ocasionando fallas de que son lentos, de que no saben subir de pronto documentos y ese tipo de cosas. Entonces allí nos damos cuenta de la diferencia en cuanto a a potencializar ciertas competencias, como por ejemplo ahorita ya las universidades empiezan a potencializar todo lo que tiene que ver con la virtualidad, herramientas que se basen en este tipo de cosas, por decirlo así. Entonces ya nos damos cuenta de esa transformación que con el tiempo tienen esas competencias, porque en realidad es así, todo se va adaptando al nuevo sistema pues en el que estamos, y es un constante, en este caso, pues un avance para el área del derecho como tal, porque nos permite mucha más facilidad. Antes un abogado, por ejemplo, solamente podía ser abogado en su ciudad, porque le quedaba muy difícil ir a presentar una sola demanda, por ejemplo, en Bogotá, porque nos tocaba físico, ir directamente, presentar ya todo el tema de las firmas digitales, todo el tema de poderes a través de correo electrónico, es algo nuevo, ¿sí? Que incluso para los que acabamos de egresar se nos complica porque nosotros estudiamos y en la universidad nos enseñaron otro tipo de cosas, como por ejemplo, usted tiene que ir a tal parte y presenta la demanda y todo este procedimiento. Sin embargo, ahora cuando nos traen esa nueva ley, nos tocó adaptarnos a un sistema totalmente distinto al que se manejaba con anterioridad. Ok, sí, efectivamente, y así como ocurre en el derecho, que muy buen aporte de las compañeras abogadas, así como ocurre en el derecho y en psicología, así va a ocurrir en todas las profesiones que ustedes profesan y en la que Dios mediante más adelante ustedes van a ser docentes, porque el currículo de las universidades enseña
teoría. Y esa teoría muy poco está ajustada a la práctica. Tú puedes escuchar a muchos profesionales de cualquier carrera decir, lo que pasa es que en la universidad no me enseñaron eso. Y efectivamente no mienten. En la universidad no te enseñan eso. Mi primer trabajo fue el trabajo con niños en condición de discapacidad. Y a mí no me enseñaron ni lo que era una discapacidad, ni lo que eran los niños en condición de discapacidad. Y fue mi primer trabajo. Y me tocó aprender, gracias a Dios, demasiado de un compañero y recuerdos que tuve de unas prácticas profesionales, porque el ejercicio de las prácticas también enriquece mucho. Pero de nada te sirve mandar a un estudiante a un ejercicio de prácticas si no le estás enseñando los requisitos mínimos para poderse desenvolver en esas prácticas. Hay currículos que se ajustan al hecho de que primero dan la teoría y después dan la práctica. Pero en la teoría he notado que a veces no le enseñan ni el 20% de lo que ese estudiante ve en la práctica. O sea que en la práctica es donde en realidad están aprendiendo, pero se supone que a ti en tu currículo hay unas asignaturas que deberían prepararte para ese proceso, porque el currículo es lineal. Es decir, lo que te están orientando, las asignaturas, las unidades y las temáticas tendrían que ir ajustadas al hecho del mercado laboral, al hecho de las mismas prácticas profesionales, que serían el primer mercado laboral al que se enfrenta un profesional. Por eso es que se hace el llamado a todas estas personas y estos participantes y todos los profesionales que siempre hacen un diplomado en docencia, que se preparan para poder ejercer un buen trabajo como docentes y no olvidar el hecho de enfocarnos en fortalecer las competencias de nuestros egresados. Ustedes más que nadie saben cuáles son las deficiencias que hay del mercado laboral. Ustedes más que nadie deben saber cuáles son las opciones laborales que más se le están presentando al profesional, dónde están buscando más X profesional, qué les están exigiendo, cuáles son los requisitos mínimos, y no negarle ese conocimiento a los estudiantes, porque para eso ellos se están preparando, para poder adquirir esas competencias con ustedes. Y obviamente, pues el estudiante siempre es agradecido frente a eso, frente a tu ejercicio docente y frente al hecho del agradecimiento que te da porque tú le enseñaste algo que él necesitaba saber y que no se lo habían enseñado antes. Y esa es la mayor gratificación que nosotros podemos tener como docentes o como docentes universitarios, el hecho de que nuestros estudiantes nos digan a nosotros, profe, gracias por fortalecer esas competencias en nosotros, de lo que en realidad se necesita. Yo me he encontrado con muchos estudiantes que me dicen, profe, ¿es verdad lo que usted nos decía en quinto, sexto semestre, séptimo semestre? Que lo que están pidiendo es esto, 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 y que teníamos que saber esto y que teníamos que manejar esto. Y a veces el estudiante cree que uno le dice eso para meterle miedo o para decirle que en realidad esa carrera no funciona. No, no le dice eso porque en realidad esa es la necesidad que hay en cada uno de los campos de la profesión. ¿Listo? Bueno, en las fases del diseño curricular por competencias hay tres fases muy importantes, que es el diseño curricular, el desarrollo curricular y lo relacionado con la parte de la gestión curricular. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del diseño curricular por competencias, cada universidad o cada institución
es libre de elegir los elementos que integren ese modelo educativo. Va a depender de los fines, va a depender del contexto específico en el que se da ese proceso formativo. Depende también, por ejemplo, de la teoría pedagógica que se utilice en el proyecto educativo institucional. Es decir, en la intencionalidad que se va a trabajar dentro del currículo. Y en el diseño por competencias, cuando utilizamos un currículo que esté basado en asignaturas y en unidades que vayan en pro de la aplicación para la solución de problemas de forma integral, hay que ir articulando los conocimientos, hay que ir articulando obviamente la mano de obra que serían los profesionales y hay que ir articulando esas experiencias que el docente tiene en el quehacer laboral para poder promover una enseñanza integral que privilegie la forma en la que el estudiante aprende, el aprendizaje permanente y la flexibilidad de los métodos que se utilicen para poder enseñar a estos estudiantes. Entonces, cuando hablamos de diseño curricular por competencias, hay que ver cómo se evidencia o cómo se demuestra el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ese aprendizaje va a estar demostrado en unos resultados. ¿Y esos resultados cuáles son? Los resultados que él te muestre en sus habilidades, en sus actitudes, en sus conocimientos teórico-prácticos durante el ejercicio académico. Y eso lo haces tú a través de la evaluación. Y esa evaluación está basada en la ratificación de los estudiantes, de los resultados obtenidos a partir de los estándares que tú vayas a evaluar, que tienen que ver con el saber ser y con el saber hacer. Entonces, idealmente, las competencias y sus estándares están determinados, por así decirlo, de forma a priori. Y esto se da con la finalidad de que el diseño curricular por competencias tenga un carácter mucho más transitorio, que la norma específica que se vaya a trabajar dentro del programa, las competencias, las habilidades y las destrezas, en realidad vayan acorde a cada una de las necesidades. Por eso dentro de cada uno de los diseños curriculares, vamos a encontrar la fase de diseño curricular, la fase de desarrollo curricular y la fase de gestión curricular. Cuando hablamos de desarrollo curricular, estamos hablando de lo didáctico, ¿sí? Estamos hablando del proceso de enseñanza y aprendizaje que tú como docente vas a desarrollar para poder enseñar los contenidos a los estudiantes, para enseñar las unidades de competencia, para enseñar los saberes, para enseñar los módulos, los contenidos de aprendizaje. La misma metodología que tú utilices para enseñar hace parte del desarrollo curricular. Esas estrategias didácticas que tú utilizas, por ejemplo, el hecho de planear ese proceso de enseñanza y aprendizaje de una forma dinámica para que tus estudiantes puedan aprender la información que estás impartiendo, hace parte del desarrollo curricular. Es decir, lo resumimos en todas las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas que comúnmente utilizamos para poder distribuir los conocimientos que se imparten dentro de una asignatura. Y está la parte de la gestión curricular que tiene que ver con el hecho de esas secuencias modulares, con esa parte de la programación de las actividades y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se lleva a cabo cuando hay una interacción entre el docente y el estudiante
Y ahí es donde la didáctica empieza a tomar un cuerpo. Es decir, donde tú evidencias si en realidad ese estudiante está adquiriendo conocimiento o no está adquiriendo conocimiento a través de lo que ya se planteó en el diseño curricular. Y la parte del desarrollo curricular, que como se dan cuenta está entre el diseño curricular y la gestión curricular, van a ser todas esas actividades formativas que están enmarcadas en el hecho de desarrollar competencias en nuestros estudiantes, que son las actividades que normalmente tú le colocas al estudiante para fortalecer los conocimientos de cada una de las unidades. Llámese un mapa mental, llámese un mapa conceptual, llámese una espina de Ishikawa, llámese un cuadro comparativo, llámese un mentefacto conceptual, llámese X estrategia que tú desees utilizar para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos que de una u otra forma tú deseas que se complementen a través de ese respectivo proceso. Porque vuelvo y les recuerdo, no estamos hablando solamente del hecho de que sí, le vamos a dejar unas actividades al estudiante porque en la universidad me están exigiendo que hay que tomar unas notas, que hay que tomar una cantidad de notas en el primer corte, en el segundo corte y en el tercer corte. Sí, efectivamente te piden un mínimo de notas, pero la finalidad tuya como docente no es el hecho de enfocarte en el mínimo de notas que te van a dejar o que te exige, perdón, la universidad para con tus estudiantes, sino en el hecho de que esas actividades formativas en realidad vayan ligadas a lo que tú estás haciendo. Porque si tú estás trabajando, por ejemplo, una línea de conceptos donde quieres que el estudiante aprenda a diferenciar o discrepar entre los conceptos, lo más conveniente es que hagas un cuadro comparativo donde el estudiante señale semejanzas y diferencias de los conceptos. Ahí no colocaste una actividad por colocarla, colocaste una actividad que se acomoda a la necesidad del conocimiento y que al mismo tiempo le va a permitir a él, a través del aprendizaje autónomo, poder diferenciar o poder hacer una comparación entre los conceptos con la adquisición de conocimientos en las semejanzas y en las diferencias. No sean como muchos docentes que simplemente dejan las actividades para tomar un requisito de la nota sin importar el objetivo de la actividad. Siempre que coloquen una actividad formativa, tengan en cuenta el hecho de qué buscan con esa actividad. En realidad, esa actividad está asociada a la temática que yo le pienso colocar a mis estudiantes. En realidad, si yo voy a ver antecedentes históricos, le puedo colocar un cuadro comparativo o mejor le coloco una línea de tiempo que me permite secuenciar las fechas y los conceptos que se van a trabajar. O sea, es elegir las estrategias pedagógicas acorde al conocimiento que se va a dejar. Porque si tú buscas fortalecer el aprendizaje autónomo de tus estudiantes dentro del proceso evaluativo, pero no estás aportando estrategias pedagógicas que le ayuden a él a poder fundamentar ese conocimiento, no estás haciendo nada como docente. Y recuerden que en el diseño curricular por competencias estamos enfocando el hecho de trabajar el perfil profesional de egreso. Y ese perfil profesional de egreso sabemos que está estrechamente relacionado con el ejercicio de la profesión y que yo tengo que buscar fortalecer esas competencias de mis egresados. Y eso no lo voy a lograr exclusivamente con el conocimiento que yo le estoy impartiendo, porque ese conocimiento puede demorar 2 horas por semana. Por eso, dentro de los créditos académicos, el trabajo por horas independientes tiene más
que el mismo trabajo presencial, porque se supone que el estudiante tiene muchas más horas fuera de la clase donde debería complementar el conocimiento que yo le estoy enseñando, pero soy yo el que busca elegir las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas para que él fuera de mi clase pueda desarrollarlas sin mi ayuda, a través de la lectura o a través de las mismas actividades. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. Vamos bien, profe. Listo. Bueno, entonces, para finalizar y relacionando un poco lo que son los métodos de evaluación por competencias, cada vez que nosotros buscamos enfatizar unos métodos que permitan evaluar por competencias, es importante alejarnos de la educación tradicional. Tengan muy claro eso. Ya el hecho de evaluar al final ya no es estrictamente necesario. Ya evaluar con un parcial escrito no es estrictamente necesario. Ya eso está bastante obsoleto. Ya el hecho de evaluar por competencias el hecho de evaluar de forma tradicional ya está, como dice uno coloquialmente, bastante mandado a recoger. Ya la evaluación por competencias nos muestra a nosotros una gran variedad de estrategias que no son excluyentes, sino que son muy complementarias y está estrechamente ligada a esas actividades de la carga académica del estudiante. De manera que cualquier evaluación de una determinada asignatura, por ejemplo, puede ser a través de exámenes escritos, pero también puede ser a través de exámenes orales. Muy poco vemos la parte de los exámenes orales. Obviamente requieren una rúbrica de evaluación, obviamente requieren más tiempo y a veces el docente dice, pero es que dedicarle mucho más tiempo a esto me quita más tiempo para hacer esto acá, yo mejor les coloco un examen de selección múltiple con única respuesta y voy a la fija nada más para calificar. Sí, es mucho más sencillo, no podemos negarlo, pero si en realidad yo quiero enfocarme en que mi estudiante tenga una evaluación por competencias, tengo que ir dejando de lado esos exámenes escritos. Un examen puede ser una participación individual de un estudiante. Un examen puede ser la presentación de un trabajo o un proyecto de investigación. Un examen puede ser un proceso de entrevista, una entrevista documental que se haga dentro de la asignatura si se presta. Porque como les digo, en mi programa se presta. No sé si en alguno de sus programas se puede prestar. O si puedes adecuar una entrevista a alguna de las temáticas que estés trabajando. Un debate puede ser un método de evaluación en la formación por competencias, porque gracias al debate confirmamos la capacidad de un estudiante para poder sostener un argumento, demostrando a través de sus argumentos ese conocimiento amplio y ese conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, los ensayos también pueden ser una forma de examen o de evaluación por competencias, perdón. Y ahí, además de evaluar, puedes verificar la calidad y si lo haces de forma escrita, manual, no a través del computador, puedes mirar el estándar de la escritura académica de tu estudiante.
el uso de referencias, la habilidad para poder desarrollar un argumento coherente. Puedes ir determinando la comprensión y la transferencia de los conocimientos que tiene tu estudiante y la evaluación crítica de las ideas. ¿Sí? Por ejemplo, la revisión bibliográfica también puede ser una forma de evaluación por competencias. El hecho de que le puedas dejar una monografía de revisión bibliográfica con unas 20 revisiones donde el estudiante tiene que buscar 20 investigaciones que se hayan hecho acerca de X tema y luego hacer la correlación entre ellas, también es una forma de evaluar. Informes, artículos, es decir, todas esas actividades que comúnmente consideramos como actividades formativas dentro del proceso se convierten en una forma de evaluarlo, y las evaluaciones pueden ser durante el proceso, no necesariamente al final, y esto permite que tú puedas ir saliendo poco a poco de las temáticas y no esperar hasta el final que se engrosen todas las temáticas que se le van a evaluar al estudiante, y obviamente esto cause cierto problema a nivel de memoria de nuestros estudiantes, que es lo que más utilizan en este tipo de exámenes, y obviamente conlleva que pierde el examen. Y en las universidades pues ya se ha logrado equiparar las actividades formativas con los parciales, pero aún así tiene bastante ponderación. Entonces, el hecho de evaluar por competencias es enfocarnos en otras estrategias completamente diferentes al examen oral, que también permitan la verificación de un conocimiento de nuestros estudiantes. Como les digo, hay diversas formas de hacerlo. Puede ser un video de análisis frente a algo, puede ser la entrevista a un profesional del área específica que estés evaluando sobre ciertas temáticas y luego un análisis de ese video. El análisis de un mismo video también puede ser un examen. O sea, tenemos que buscar son las estrategias que permitan fortalecer el pensamiento crítico y lograr una mejor flexibilidad cognitiva frente al estudiante en la determinada evaluación de cada uno de los aprendizajes. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes al respecto? No, profe. ¿Listo? Los demás, todo claro, nada claro. Yo tengo todo claro, pero creo que a mí se me hace un poquito más fácil el tema de competencias, porque en el SENA, que es donde yo trabajo, nosotros trabajamos toda la educación por competencias. Entonces, Perfecto. pues se me hace un poquito más, o sea, me es familiar mucho todo esto, esta terminología y todos los procesos por Sí, competencia. y en el SENA es mucho más es de más carácter obligatorio, porque en realidad son estudiantes que tienen que prepararse sí o sí para el campo laboral. Así es. El currículo tiene que estar completamente ajustado a las demandas actuales, es decir, tiene que haber una actualización constante de las demandas laborales por programa para poder ajustarlas y que esas demandas se puedan convertir en unidades temáticas del currículo para poderlas abordar durante el